Función definida por tramos. Definición y ejemplos. A continuación, en este video, veremos la definición de una función definida por tramos y el desarrollo de algunos ejemplos. A continuación, vamos a proceder a dar la definición de una función definida por tramos. Las funciones definidas por tramos son funciones que se definen mediante una regla de correspondencia que consta de dos o más funciones individuales, cada una con su respectivo modelo matemático, ecuación y dominio. Notación. Vamos a mostrar cómo se presenta una función definida por tramos. Como observamos en la imagen, la función definida por tramos, en este caso es la función f, pero esta función f está formada por diferentes reglas de correspondencia, f1, f2, f3 y así. Cada función que acabamos de mencionar va de la mano con su correspondiente dominio. F1, dominio de F1, F2, dominio de F2, y si hay más funciones también se debe demostrar su dominio. Si nosotros queremos definir el dominio y la función de una función definida por tramos, tenemos que el dominio de la función definida por tramos va a ser igual a la unión de todos los dominios de las funciones que forman esa función. Por ejemplo, aquí tenemos dominio de la función f es igual al dominio de la función f1 unido con el dominio de la función f2 unido con el dominio de la función f3 y así hasta la última función que presenta. De igual manera, para lo que es el rango de la función, también va a estar dada por la unión de todos los rangos de las funciones que forman parte de la función definida por tramos. En este caso sería el rango de la función igual rango de la función f1 unido con el rango de la función f2 unido con el rango de la función f3 y así con los demás rangos que formen parte de la función. Ejemplo 1. A continuación se muestra la gráfica de la función por tramos f, definida por f de x igual a 3 para x igual a menos 3, f de x igual a 2x menos 1 para x mayores que menos 2 y menores que 1, y f de x igual a menos 5 para valores de x mayores o iguales a 1. A continuación, analizaremos a la función f de x. Como podemos observar, presenta tres reglas de correspondencia diferentes y cada regla de correspondencia tiene su propio dominio. Para mayor comodidad en el análisis, lo que vamos a hacer es analizar cada una de ellas y las vamos a denotar para la primera como f de x sub 1, para la segunda como f de x sub 2 y para la tercera como f de x sub 3. Para la primera, f de x sub 1, sabemos que es igual a 3, f de x sub 1 igual a 3, y sabemos que va de la mano con este dominio, x igual a menos 3. Lo que en la gráfica nos representa un punto en el plano. Para un x menos 3, un y igual a 3. Tenemos aquí la representación gráfica. X menos 3 y y 3. Recordar que para nosotros en funciones f de x representa a y. Por eso es que decimos que y igual a 3. Y tendríamos la representación de la función f sub 1. Para la siguiente función f de x sub 2,
tenemos 2x menos 1 para valores de x mayores que menos 2 y menores que 1. Nosotros sabemos que esto corresponde a la gráfica de la función lineal y vamos a ver cómo representar esta función en el plano. Para eso nos vamos a apoyar una tablita de tabulación donde vamos a coger los valores extremos de su dominio, menos 2 y 1, para poder evaluar en la función y obtener los valores de y, seguidamente obtener los pares ordenados para ubicarlos en el plano y generar el trazo de la función. Empezamos con el valor extremo menos 2 del dominio y cuando reemplazamos este menos 2 en la función obtenemos menos 5. Consecuencia de ello tenemos el par ordenado menos 2 menos 5, que en el plano cartesiano sería esta coordenada. Cabe mencionar que según el signo de la desigualdad, al no presentar la doble condición del igual, es decir, al ser solamente mayor, nosotros representamos ese signo con un círculo hueco sin relleno, lo que significa que menos 2 no pertenece al dominio de la función y es un valor que x no debe tomar. Para el siguiente extremo, que es 1, reemplazamos en la función y obtenemos 1, lo que nos genera el par ordenado 1 con 1, y al ubicarlo en el plano tendríamos esta coordenada. Al igual que el punto anterior, también lo representamos como un punto hueco, ya que el signo de la desigualdad nos indica que solamente x es menor. Finalmente, como se trata de la función lineal, unimos con una línea recta los extremos y obtenemos la función f de x sub 2. Para la siguiente función f de x sub 3, tenemos que f de x es igual a menos 5, aquí lo tenemos, para x mayores o iguales a 1. Nosotros sabemos que esta función corresponde a la función constante. Para poder hacer la gráfica nos apoyaremos en una tablita de tabulación. Vamos a asignarle valores a x que corresponden de este dominio que nos indican x mayores o iguales a 1. Aquí vemos que toma el número 1, es parte del dominio de la función, y empezamos a tabular. Cuando x vale 1, al reemplazar aquí 1, vemos que la función tiene como resultado menos 5, es decir, este valor es constante, no va a cambiar. Consecuencia de ello, tenemos el par ordenado 1 menos 5, que en el plano cartesiano tendríamos el siguiente punto. Seguimos tomando valores del dominio. Siguiente valor a tomar sería 2. Este x2, al reemplazarlo en la función, vemos que el resultado que vamos a encontrar seguirá siendo menos 5. Es un valor constante que no va a cambiar. Consecuencia de ello, vamos a tener el par ordenado 2 menos 5, que en el plano sería este punto. Tomamos otro valor del dominio, en este caso 3, reemplazamos en la función y seguimos obteniendo el mismo valor. Consecuencia de ello, vamos a tener el par ordenado 3 menos 5, que en el plano cartesiano sería el de acá. Y como podemos ver, podemos seguirle dando mucho más valores a x, ya que x toma valores mayores o iguales a 1 y esos valores son infinitos. Por ende, vamos a obtener infinitos resultados para y y por consiguiente infinitos pares ordenados. Procedemos a realizar el trazo de la función. Como vemos, los puntos se ordenan de forma horizontal y sabemos que los puntos van a continuar de manera infinita. Al realizar el trazo obtenemos una recta horizontal donde esta flecha nos indica que los puntos continúan hacia el infinito. Y hemos obtenido la función f sub 3,
que es la tercera regla de correspondencia. Hay que recalcar que f sub 1, f sub 2 y f sub 3 forman a la función f. Y aquí tenemos la gráfica de la función f definida por tramos. Ejemplo 2. A partir de la gráfica mostrada, determine la regla de correspondencia de la función definida por tramos. Analicemos la función. Como podemos observar, la función que tenemos es una función que está dividida por tramos. Esta función tiene tres partes, 1, 2 y 3 partes. Lo que vamos a hacer es analizar cada una de las partes para poder determinar su regla de correspondencia. Empezamos siempre de izquierda a derecha. En este caso vamos a empezar por el tramo horizontal. La franja amarilla nos ha sombreado el dominio que abarca este tramo recto horizontal. Observamos que en el lado izquierdo es un punto cerrado que marca menos 5 y en el lado derecho vemos un punto abierto que marca menos 1. Por lo tanto, el dominio o valores de x que este tramo horizontal está abarcando corresponde a valores de x mayores o iguales que menos 5, pero menores que menos 1. Hay que mencionar que aquí hay doble signo, doble condición, mayor o igual, y la parte igual de este signo hace referencia al punto cerrado, cosa que no sucede aquí. Aquí observamos que solamente dice menor, no hay una doble condición como aquí, de tal manera de que este signo se entiende y se representa como un punto abierto, un punto hueco o sin relleno como se le suele llamar. Y nos indica que este valor de menos 1 no forma parte de los valores de x que puede tomar. Esta función se le conoce como función constante, la cual corresponde a un tramo recto horizontal. Por lo tanto, tenemos nuestra primera regla de correspondencia de nuestra función por tramos, la cual sería f de x igual a menos 2, para valores de x comprendidos desde menos 5 hasta menos 1, es decir, valores de x mayores o iguales que menos 5, pero menores que menos 1. Tengamos en cuenta que este tramo horizontal, si lo prolongamos, va a marcar o va a cortar al eje y en menos 2. Y de ahí la justificación de su regla de correspondencia. La regla de correspondencia de una función constante nos indica que el número constante al cual representa es el corte con el eje y. Sin embargo, este tramo horizontal está dependiendo de un dominio que va desde menos 5 hasta menos 1, y es por eso que esta función constante se encuentra recortada. Lo siguiente es el punto. Esto es un punto aislado que forma parte de la función. Para este punto observamos que el valor de x es menos 1 y el valor de y es 2. Por lo tanto, para este punto, el dominio será x igual a menos 1. Y la regla de correspondencia será f de x igual a 2 para x igual a menos 1. Cabe mencionar que f de x en funciones para nosotros representa la variable y, por lo cual observamos que en este punto y es igual a 2. Es por eso que justificamos que f de x es igual a 2 para x igual a menos 1. Observamos la tercera parte
de la función. La franja amarilla nos permite observar los valores de x que comprende esta tercera parte de la función, la cual corresponde a una recta inclinada. Observamos que del lado izquierdo hay un punto cerrado, que se encuentra a la altura de 0 en el eje x. Y del lado derecho hay un punto abierto, que se encuentra a la altura de 6 en el eje x. Por lo tanto, podríamos decir que los valores de x que este tramo recto abarca va para valores de x mayores o iguales que 0, pero menores que 6. Recordar que aquí hay doble condición, ya que hay un punto cerrado. Y aquí, al ser un punto abierto, solamente le corresponde el signo de menor, sin el condicionante del igual. A este tramo recto inclinado se le conoce como la función lineal. Recordemos la función lineal. La función lineal tiene como regla de correspondencia y igual a m de x más b. Lo primero que tendríamos que hacer para poder determinar su regla de correspondencia es recordar cómo calcular la pendiente. Y sabemos que para calcular la pendiente necesitamos dos coordenadas de la función. En este caso podemos identificar la coordenada 6 menos 1, que si bien es cierto es un punto abierto, pero esa coordenada es un referente y es apoyo para el cálculo de la pendiente. Luego tenemos otra coordenada que es 0 menos 2. Y aplicando la definición de pendiente, arriba tenemos diferencia de los valores de y de dichas coordenadas sobre la diferencia de los valores de x de dichas coordenadas. Al hacer los cálculos, obtenemos que la pendiente es menos un medio. He de recordar que el valor de b es el corte con el eje y observamos que esta función se corta con el eje y en 2. Por ende, b toma el valor de 2. Completando la función, vamos a obtener de que y es igual a menos un medio de x más 2. Y tengamos en cuenta que en funciones y es igual a f de x. Por lo tanto, podríamos decir que f de x es igual a menos un medio de x más 2, que es lo que nos ha salido acá. Todo esto para valores de x comprendidos desde 0 hasta 6, es decir, x mayores o iguales que 0, pero menores que 6. Con esto hemos completado la regla de correspondencia de una función definida por tramos a partir de su gráfica.